Buenos días, compañeros. Universidad Levet agradece su asistencia a esta sesión el día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista, egresado de la Escuela Médico Militar, del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Además, es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía, actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy nos va a presentar el tema electrocardiografía básica. Las indicaciones ustedes ya las conocen y son las siguientes. Van a tener habilitado su micrófono en todo momento para que ante cualquier duda ustedes puedan decirla sin problema y el doctor nos dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a esta sesión. A continuación, el doctor Hugo Gutiérrez. Adelante, doctor. Muy bien, muy buenos días. Pues antes que todo agradecer al comité organizador de estas pláticas y antecedentes de electrocardiografía en nuestro país, al doctor Sodi Pallares, quien fue pionero en la electrocardiografía en México, que tuvo un auge muy importante por los años 60 a nivel mundial. De muchos países venían a estudiar al Instituto Nacional de Cardiología porque le nombraban que había la escuela de la electrocardiografía de Sodi Pallares, lo que le dio un prestigio muy importante al Instituto Nacional de Cardiología y a nuestro país. El doctor Medrano, el doctor Visteni, el doctor De Micheli, que fueron realmente gentes que aportaron a México conocimientos de la electrocardiografía. Bien, muy importante, aquí tenemos un verdadero genio, al doctor Einthoven, quien fue capaz de registrar la actividad eléctrica en deflexiones o curvas donde se interpreta el electrocardiograma. En 1924 recibió el premio Nobel por estas aportaciones. Realmente es una cosa muy importante, al menos en el mundo de la cardiología. Este descubrimiento es verdaderamente increíble cómo él, al registrar la actividad eléctrica en el electrocardiograma, que hoy por hoy es una herramienta muy simple, pero es muy importante, como veremos más adelante, nos demostró crecimientos de las cavidades del corazón, bloqueos, infarto. Y hoy por hoy, aunque haya tecnología tan avanzada como la resonancia, la OCT, hoy por hoy el electrocardiograma es una herramienta tan básica, pero tan importante en la sala de urgencias, y todo esto se lo debemos a este genio llamado Einthoven. El día de hoy veremos conocimientos básicos del electrocardiograma y mi objetivo, mi intención, es hacerles ameno y que vean que el electrocardiograma realmente es muy sencillo su aprendizaje y no como muchas veces se nos dice o lo vemos que es muy complejo. No, repito, hoy veremos lo básico, trataré de explicarles cada deflexión y sobre todo que vean que es una herramienta muy interesante y muy importante en la cardiología y que debemos de conocerlo todos, cardiólogos, ginecólogos, cirujanos, todos, quienes vamos a los hospitales, estamos cerca de pacientes, debemos de tener conocimientos de esta herramienta. Bueno, vemos en esta imagen la primera deflexión positiva o por ahorita aquí positiva, se llama la onda P. Esta es la onda P. Entonces vean esta deflexión que estoy señalándoles, lo que nos indica es el crecimiento de las aurículas. Me regreso a la primera parte, nos va a registrar la aurícula derecha. Y la segunda parte que estoy señalando es la aurícula izquierda. Entonces, cuando las alteraciones que vamos a ver adelante, ustedes van a ver,
cómo esta parte, al hacerse más picuda, más alta, interpreta crecimiento de aurícula derecha. Y esta deflexión, al hacerse más negativa, es crecimiento de la aurícula izquierda. Eso nomás se los pongo como antecedente, más adelante lo vamos a ver. Y la deflexión que sigue, que es negativa, es la onda Q. Onda Q, repito. Y la deflexión positiva es la onda R. Todo esto es la onda R. Y la siguiente deflexión negativa es la onda S. En otro esquema les pondré las letras, pero es importante que ustedes las vayan aprendiendo. En este punto más adelante vamos a anotar el punto J y después todo esto es la onda T. Todo esto es la onda T. Entonces lo que vamos a hacer primero son las mediciones de estas deflexiones. Por ejemplo, aquí donde empieza la onda P, a donde empieza la onda R, aquí, cuando hay Q, pues aquí se marca. Si no hay Q, se marca de este sitio, donde empieza la onda R, que es la positiva. Ese es el espacio PR. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la activación eléctrica que recorre las aurículas hasta el inicio de los ventrículos. Entonces, ¿por qué es importante este espacio PR? Porque cuando se prolonga, esto nos quiere decir que el estímulo que sale del nodo sinusal, que está en la parte superior de la aurícula derecha, despolariza las aurículas y llega al inicio del ventrículo, pasando por el nodo auriculoventricular. Si este PR está prolongado, pues es un bloqueo auriculoventricular. Por eso es importante estas mediciones. Y así seguiremos viendo cuando este QR, aquí empieza la Q, y hasta donde termina la onda R, ¿sí? Cuando igual se ensancha, pues es que hay bloqueos de la rama derecha o izquierda de las de His. Así como, por ejemplo, esta onda T, cuando es negativa, pues es porque hay isquemia miocárdica. Todo esto que les menciono lo iremos ir viendo paso a paso, pero lo que quiero aclarar es porque siempre vemos estas rayitas y decimos, bueno, pues ¿de qué trata? Bueno, repito, la onda P es la activación de las aurículas. El QRS, cuando pasa el estímulo por la rama derecha o izquierda y despolariza el ventrículo. Se activa el ventrículo, o los ventrículos, perdón. Y la onda T, la polarización. A eso se deben estas deflexiones positivas y negativas. Por ejemplo, aquí podemos ver que lo que trata de medirse es el espacio P, donde empieza aquí el PR. Ya llegamos aquí a las mediciones. Como vemos en el electrocardiograma, pues están los cuadros, que son los más grandes, y luego en su interior hay cuadros muy pequeñitos. Como pueden ver, hay 5 hacia horizontal y 5 vertical. Me regreso al PR. El PR debe de medir 20 milisegundos, o sea, un cuadrito aproximadamente de los grandes, porque cada cuadrito pequeñito mide 0.04. Entonces son 5, debe de medir 20 milisegundos, o sea, un cuadrito de los grandes. Si esta medición es más de un cuadrito, entonces si la onda P se hace hacia acá, se prolonga,
Pues ese espacio PR nos habla de un bloqueo aurículo-ventricular, que eso lo vamos a ver en otra plática de primer grado, segundo y tercer grado, porque es importante saber estas medidas o los bloqueos, porque como ustedes han escuchado o visto, un bloqueo tercer grado o completo, pues se requiere la aplicación de un marcapaso. Aquí lo que ejemplifica esta imagen es algo que no expliqué anteriormente, que es la medición del QT. Recuerden que aquí había la Q, donde empieza la R, a terminar la onda T. Este espacio QT pues es importante en alteraciones metabólicas, en isquemia o pacientes que pues, pueden tener riesgo de muerte súbita, que veremos posteriormente. Esta imagen es muy importante, claro, está muy agrandada. Esta es la onda P. Vean cuánto mide la onda P. 10 milisegundos. Quiere decir 2 cuadritos y la mitad de otros 2 cuadritos y medio de los pequeños. Eso es lo que debe de medir la onda P. Es el tiempo que tarda en despolarizarse la aurícula o en contraerse la aurícula. Entonces, si este tamaño, si esto se prolonga, que sean 12 milisegundos, 14, esto nos indica que la aurícula izquierda está crecida. Repito, lo veremos posteriormente. Y para la parte vertical, cada cuadrito pequeñito es 1 milímetro. Entonces, no debe de rebasar 2 cuadritos y medio. Si esta onda P está picuda y más alta, nos explica el crecimiento de la aurícula derecha. Como pueden ver, no es difícil viendo y analizando, repito, si esta parte ascendente de la onda P nos interpreta la aurícula derecha, si esta está más alta, pues es crecimiento de la aurícula derecha. Aquí vamos a ver nuevamente, como les había mencionado, el ritmo sinusal es porque en la parte superior de la aurícula derecha está el nodo sinusal, donde salen todos los estímulos cardíacos. Entonces recorre la aurícula y va bajando el estímulo hacia los ventrículos. Entonces, por lo tanto, debe ser la onda P de esta forma, positiva y un poco negativa. Pero si la onda P primero es negativa y luego es positiva, nos indica que el estímulo no viene del nodo sinusal, de la parte superior de la aurícula, sino puede estar originándose en la parte inferior de la aurícula, en otro sitio. Eso también es un dato importante, como vemos en esta imagen. Pueden ver la onda P en D2 y como en esta tiene P negativa y luego positiva, la deflexión. O en B1 se hace negativa. Entonces se le llama ritmo ectópico. O sea que el estímulo no viene del nodo sinusal, viene de otro foco de la aurícula. Esto es el segmento ST y esto es el famoso punto J. Principalmente aquí en la derivación B1, como podemos ver, eso es que le llama punto J. Y vean cómo va ascendiendo la onda T, como habíamos dicho, y cómo desciende. Esto es importante porque hay una patología que se llama síndrome de Brugada, que lo veremos más adelante, y que es diferente este punto J. Ya situaciones más complejas es lo que llamamos el eje eléctrico.
El eje eléctrico, más adelante lo veremos con calma, y nos orienta para los crecimientos de los ventrículos derecho o izquierdo. Aquí está mejor ejemplificado. Bueno, algo que no les mencioné es que adelante hay un esquema. Las derivaciones, yo creo que todos han visto un electrocardiograma y son de 1, de 2, de 3, ABR, ABF, y las derivaciones precordiales, que es de B1 a B6. Entonces, con las derivaciones de 1, de 2 y de 3, podemos ver el eje eléctrico que ya les mencioné. Entonces aquí, en la parte superior del triángulo, va de 1, acá de 3 y acá de 2. Entonces, si el eje eléctrico está muy a la derecha, recuerden que en el electro, todo vector, que lo voy a señalar así, que vemos que se acerca, pues nos da una positividad. Todo vector que vemos que se aleja, ¿sí? Que el vector fuera para acá, da una negatividad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí? Este es de 1, que de 1 está acá arriba. Entonces está viendo que este vector se aleja. Entonces por eso da negativo. Y de 3, que está aquí en este sitio, está viendo que se está acercando el vector y por eso da positivo. Este es un ejemplo de cómo están los grados, repito. Si el eje eléctrico, como esto que se va a la derecha, uno sirve para soporte de crecimiento del ventrículo derecho. O cuando está a la izquierda, para crecimientos del ventrículo izquierdo. Más adelante veremos esto en otras pláticas con detalle, pero es lo importante que vayan viendo para qué es útil, porque muchas veces vemos el eje eléctrico, es complejo. ¿Y cuál es su utilidad? Pues es para ver hipertrofias, para ver bloqueos, para eso nos ayuda el eje eléctrico. Podemos ver aquí están las derivaciones, a ver, LFF y las precordiales. Esto es importante de aprenderse la morfología de B1 a B6. Como pueden ver, la onda P aquí es positiva. Si esta onda P tuviera una negatividad aquí, pues eso nos interpreta en B1 crecimiento de la aurícula izquierda, que es importante. Entonces, en B1, si tuviéramos más negatividad de la onda P, me interpreta crecimiento de la aurícula izquierda. Desafortunadamente hay cosas en el electro que tienen que aprendérselas de memoria para identificarlo. Pero la mayoría, como veremos más adelante, repito, se deducen viendo la activación de los vectores. Ustedes pueden ver B2, esta es la onda R de B1, la onda S, el segmento ST y la onda T. En B2, la onda R está un poco más alta, la onda S parecida. Pueden ver en B3, la onda R aún está más alta, y la S. ¿Por qué? Porque el primer vector es esta onda R es el primer vector que va hacia el ventrículo derecho. Se le suman los vectores septales, por eso crece la onda R, y aquí por eso está más alto. Entonces, aquí lo importante es darse cuenta cómo, observen, de B1, la onda R va creciendo, B2 crece más, y así hasta B6. O sea que la onda R
es progresivo su crecimiento. Esto es lo normal de un electrocardiograma. Es muy, muy importante. Por ejemplo, si yo aquí en B1 no veo esta onda R y esta onda R, o aquí, que me está diciendo que mi ventrículo izquierdo se está contrayendo, despolarizando, pues si no hay onda R, pues quiere decir que el tejido está muerto. Y entonces es la imagen que vemos en el electro de QS con elevación del ST. Entonces, si no hay onda R, quiere decir que el tejido está muerto. O también cuando los bloqueo de rama izquierda, también podemos ver esta onda R desaparece. Entonces, para eso es importante aprenderse esta progresión de la onda R. 2. Si esta onda R en B1 está muy alta, y la onda S pequeño, pues eso me interpreta que el vector que va al ventrículo derecho es muy importante porque tiene el grosor del ventrículo derecho muy importante. Entonces es hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, como pueden ver, no es difícil el electrocardiograma, pero sí es importante aprenderse esta progresión de la onda R. Repito, si la onda R está muy alta en B1, me interpreta hipertrofia del ventrículo derecho. O si en B6 aún está más alta la onda R y la onda S más profunda en B1, pues esto me va a interpretar que el ventrículo izquierdo, perdón, aquí está con hipertrofia. Repito, a la aurícula es muy importante su medición. Ya había mencionado esto. Pueden ver la aurícula derecha en la primera parte y posteriormente la aurícula izquierda. Aquí vean, es una P normal, lo que habíamos dicho, como va subiendo lentamente y baja. Pero cuando la aurícula derecha crece, entonces se hace picuda y mucho más alto. Pueden ver, aquí está 1, 2, 3, 4 cuadritos pequeñitos, que son 4 milímetros, y lo normal hacia arriba son 2.5 milímetros, 2 cuadritos y medio. Y el crecimiento auricular izquierdo, vean lo interesante, ya habíamos mencionado que la segunda parte era de la aurícula izquierda. Hace esta deflexión y aumenta de duración. En lugar de ser 10 milisegundos, 10 segundos, ahora son 12. Y vean la morfología. Le nombrábamos como mellada. Esto es crecimiento de aurícula izquierda. Y aquí son varios ejemplos, nuevamente de la onda P. De la onda P para ver crecimientos auriculares, observen la onda P normal y vean una P pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que tenga hipertensión pulmonar. Pues, ¿cómo crece la onda P? De 2 en D3 principalmente. La P congénita que le llamamos igual, como es picuda alta. Y igual crecimiento de la aurícula izquierda, lo que vimos anteriormente, cómo está mellada, cómo aumenta su duración de aquí hasta acá. Entonces, repito, hoy por hoy la plática es ver ciertas morfologías de la onda P para ver crecimientos de las aurículas, y que realmente no es difícil. Nosotros vemos lo normal de la onda P y cómo se hacen picudas o
melladas. Esto es muy interesante. Pueden ver la onda P, como puede ser positiva y baja caso negatividad, pero vean, solamente lo que disminuye. Este es uno de los cuadritos pequeñitos. La tercera parte, esto que baja negativo es normal. Y aquí, como lo calcula el índice de Morris, pues vemos la distancia, donde empieza a bajar, lo multiplicamos por lo que disminuye de la onda P. Pero pueden ver aquí la situación. Aquí sube normalmente, pero su caída, su negatividad, como le llamamos, es mucho. Es de 1 milímetro. Entonces esto nos puede estar interpretando, como habíamos mencionado, el crecimiento de la aurícula izquierda. Esto pues, es un bloqueo interauricular que veremos más adelante, pero aquí lo interesante es principalmente en el trazo 3. Aquí no podemos definir bien si hay onda P, aquí no podemos ver si está la onda P o la onda T. Es difícil, pero aquí, donde ya el RR está más prolongado, podemos ver estas ondas. Pueden ver estas ondas. Este es un flóter auricular atípico. ¿Qué consiste? ¿Qué es el flóter auricular? Bueno, el flóter auricular es que en la aurícula derecha o izquierda hay una macro reentrada que nos está dando estas despolarizaciones de la aurícula. O sea, esta activación de la aurícula no viene del nodo sinusal, viene de una macro reentrada. Entonces, cuando logra pasar al ventrículo, despolariza o activa el ventrículo, que es el QRS. Luego está aquí la macro reentrada, está girando en la aurícula, girando en la aurícula, girando en la aurícula, dando estas formas de onda P. Y luego aquí ya logra bajar otro estímulo al ventrículo izquierdo. Ese es un flóter auricular. Vean cómo son las ondas P. Cuando veamos las arritmias, les voy a explicar bien el flóter auricular, pero repito, esto es para que vean lo normal de la onda P y las variaciones que existen de la onda P. Lo que habíamos mencionado en esta imagen, los vectores. La activación del ventrículo, primero es un vector aquí que va al ventrículo derecho, donde da la onda R de B1. El ventrículo es más delgada, pues el vector no es tan importante. El segundo vector es el del ventrículo izquierdo. Vean el grosor del ventrículo izquierdo, por eso es más importante. Y en B6, la onda P, por eso es mucho más alta que en B1. Pero en esta forma, ustedes pueden ver este grosor de ventrículo derecho, a este grosor de ventrículo derecho, y cómo el vector se hace más importante. Entonces la onda R va a crecer, va a ser más alta, y nos va a interpretar la hipertrofia del ventrículo derecho. Nuevamente, para ver la onda P en B1 de pacientes valvulares que tienen estenosis o insuficiencia mitral, que crece la aurícula izquierda, como ya les había mencionado, esta es la onda P, positiva y negativa más profundo. Las congénitas, podemos ver que aquí va progresando la enfermedad, la onda P, pues no solamente es de la aurícula derecha. Y la cor pulmonale, igual cuando la enfermedad va avanzando, el paciente con EPOC, fibrosis pulmonar, que eleva la presión pulmonar. Cuando se hace progresivo, ustedes pueden ver la onda P, picuda, y la onda R, repito, alta. Esto nos interpreta crecimiento del ventrículo derecho. Y de una vez les adelanto, esta inversión de la onda T se llama
sobrecarga sistólica. ¿Qué quiere decir? Que al subir la presión pulmonar, pues el ventrículo derecho está haciendo más esfuerzo para expulsar la sangre hacia los pulmones. Y esto es, por eso se hace la onda T negativa. Crece mucho la onda R, se hipertrofia el ventrículo derecho, y esto nos interpreta sobrecarga sistólica. O sea que el ventrículo derecho está haciendo un esfuerzo mayor, por eso se hipertrofió, para expulsar la sangre a las ramas pulmonares, porque aumentó la presión en esas ramas pulmonares. Ese trazo, como pueden ver, pues es lo que habíamos mencionado típico de la estenosis pulmonar, la R alta en B1, en la que es pues son, aquí vemos la onda P, vamos a hacer un poco más negativa, y este empastamiento inicial de la onda R es un bloqueo de rama derecha, y con la T negativa, esta imagen es casi típica de crecimiento de la aurícula, de las aurículas por comunicación interauricular. En el electro sí hay patrones típicos, como vamos a ver del Wolff-Parkinson-White, pero en realidad, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, pues van modificándose. Aquí lo que mencionamos, pues un paciente con enfermedad de POC, da la hipertensión pulmonar, ¿y qué ocurre? Pues vean la onda P de la aurícula derecha es muy importante, y como pueden ver aquí en B1, recordemos que teníamos una R positiva y luego iba creciendo la onda R y luego iba creciendo la onda R. Pues aquí no existe. Entonces, si en el electro vemos crecimiento por P picuda de la aurícula derecha y tiene antecedentes de tabaquismo, de enfermedad pulmonar, esto que no crezca la onda R me está viendo que está dilatado el ventrículo derecho y por lo tanto me está viendo ventrículo derecho, ventrículo derecho, ventrículo derecho, y no, hasta B6 no da la imagen, no está viendo ventrículo izquierdo porque el ventrículo derecho está dilatado. Entonces, que no progrese la onda R me interpreta dilatación del ventrículo derecho con crecimiento de la aurícula derecha. Aquí lo importante es ir viendo ya en la parte inferior los bloqueos de rama, cómo irse viendo los bloqueos de rama, y es un empastamiento de la onda R, RSR. Esto, si lo vemos en B1, es bloqueo. Tiene más de 12, es un bloqueo de rama derecha completo. Aquí pueden verlo más. Enfermedad de Einstein, por ejemplo, RS, vean, hay un empastamiento, puede ser hasta trifascicular, y esto en B1, esta imagen es bloqueo de la rama derecha. O este padecimiento, que pueden ver cómo da un supradesnivel. Esto es lo que les había mencionado, que llaman bloqueo de rama atípico o síndrome de Brugada. Brugada es un electrofisiólogo que ha aportado muchos detalles en arritmias al mundo, y pueden ver esto. Si pueden, en B1 ven esta imagen en un paciente joven que ha tenido un desmayo o palpitaciones, vean este supradesnivel, y este principalmente. Vean cómo sube y ya hace una deflexión negativa, onda de épsilon. Bueno, pues esto hay que tenerlo presente porque estos pacientes pueden tener muerte súbita. Pacientes con mención aquí de atletas pueden tener alteraciones del electrocardiograma, y este principalmente lo puse para ver lo que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué interpreta esto? Si ustedes pueden ver, la onda P aquí empieza
y está muy corta, empieza luego la onda R. Entonces, aquí el PR es menos de 12 milisegundos, o sea, menos de los cuadros pequeñitos. Por eso era tan importante la medición del PR. Entonces, un PR corto con un empastamiento inicial es este padecimiento. Ahora, ¿por qué se hace el PR corto? Pues el PR normal es el estímulo que sale desde el nodo sinusal, cruza las aurículas, llega al nodo auriculoventricular y despolariza el ventrículo. Por eso tarda ese tiempo. Porque se hace corto, porque el estímulo viene del nodo sinusal, pero pasa por una vía que se llama Aztequén, que tiene más velocidad y despolariza el ventrículo antes. Entonces, eso obedece que el PR sea corto. O sea, como le expliqué en un principio, ¿cuál es la idea de esta plática? El irles explicando por qué son esas deflexiones, por qué esas medidas se alteran. Eso es lo interesante de esta plática, para que puedan ver que todo tiene una explicación, y si el electro lo vamos viendo de una forma sistemática, no es compleja, y no, al principio vemos un electro, son 1000 rayitas, es imposible. Dice uno que es una cosa muy compleja, y en verano es una herramienta sencilla y, repito, maravillosa, da muchísima utilidad. Esto es nuevamente para ver el vector que ya les había mencionado, que es el segundo vector, el ventricular. Pueden ver cómo viene su sentido, ¿sí? Pero si este músculo se hipertrofia, como aquí lo ejemplificaron, es la hipertrofia. Pero pueden ver cómo se engrosó todo esto, el ventrículo izquierdo. Entonces cambia el vector, se hace más importante y cambia de sentido. Entonces ahí, cuando B6 que está viendo esta parte, pues crece mucho la onda R. O cuando la parte apical de hipertrofia, pues el vector es hacia abajo. Esto pueden ver, este es de un paciente con alteraciones sano. Repito nuevamente, de B1 a B6, cómo va progresando la onda R. Esta es la onda R. Va haciéndose más grande, más grande, más grande. Eso es importante. Muy importante. Y es pacientes, pues son de pacientes de acuerdo a su evolución, es principalmente la derivación B6, y pueden ver cómo la R está muy alta, pero cómo va cambiando con el tiempo el segmento ST. Se hace la onda R más alta y el segmento ST se hace negativo. ¿Qué interpreta? Que hay mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esto se llama sobrecarga sistólica. Si la estenosis aórtica se va haciendo más crítica, se va cerrando, pues el ventrículo izquierdo trabaja más, y ese esfuerzo que hace de expulsar la sangre en una estenosis más crítica, que es como una barrera, se llama sobrecarga sistólica, y esta es la imagen. Esta es la imagen de la estenosis aórtica con sobrecarga sistólica en la evolución de este padecimiento. Es muy similar también en la insuficiencia aórtica. Muy parecido también la hipertrofia, pero en la insuficiencia aórtica se dilata más el ventrículo izquierdo. Aquí lo que tratan de ejemplificar es la onda Q en B6, cómo va disminuyendo, y esto igual nos habla de sobrecarga sistólica. ¿Por qué? Pues porque el expulsar la sangre a la aorta y la válvula no se cierra, se regresa mucha sangre al ventrículo izquierdo, tiene más volumen y actúa como una estenosis funcional que da esta sobrecarga sistólica.
es principalmente. Y también puede haber alteraciones pues, cuando hay cardiopatía isquémica, hipertensiva. La hipertensión es de las enfermedades más frecuentes que dan hipertrofia del ventrículo izquierdo y podemos ver cómo al hipertrofiarse el ventrículo izquierdo crece la onda R y nuevamente sobrecarga sistólica o cuando se asocia por esta depresión del ST en cardiopatía isquémica. Y cuando veamos lo de pacientes con angina inestable, todo eso veremos estas alteraciones. Nuevamente, paciente con insuficiencia aórtica. Pueden ver esto es lo que les decía. Recuerda que en B1 era la onda R y la onda S no tan profunda. Bueno, si la onda S está muy profunda y la onda R en B6 muy alta, pues esto nos interpreta hipertrofia del ventrículo izquierdo. Otra vez. Esto es de pacientes con que vemos la alteración de la onda T. Ustedes pueden ver, ya vimos que principalmente de B4, B5 y B6, B, ventrículo izquierdo. Muchas veces son pacientes con hipertensión arterial importante, mal controladas, que al recibir tratamiento, pues mejora realmente la morfología de la onda T. Esta imagen, como veremos, es alteraciones por hipertensión arterial. Estas ondas T que se hacen negativas. Esa me la voy a brincar, esa es transparencia, para llegar a lo que, recordándoles de la morfología del electrocardiograma, lo básico. Aquí ya tenemos letras, la primera, la onda P, la onda Q, la R. No se lo puse al principio pues para hacer un esfuerzo y tratar de memorizarlo. Aquí pues ya está muy sencillo. La onda S, el segmento ST y la onda T. Y bueno, aquí están los intervalos como nos señalan, el PR, el QRS, igual vean las medidas que en el segmento ST y el intervalo QT que les había mencionado. Esta no tiene importancia. Y aquí es mencionar pues, una de las arritmias más frecuentes en la cardiología, que es la fibrilación auricular. Esto es muy importante. Pueden ver aquí la onda P, morfología normal, pueden ver la onda P, pero en el electro siempre debemos de buscar primero la onda P. Entonces, repito, recuerden que el estímulo sale del nodo sinusal, parte superior de la aurícula derecha, viaja al nodo auriculoventricular y luego al ventrículo. Y la activación de las aurículas es esta onda P. Pero la fibrilación auricular son muchas microreentradas en toda la aurícula. Entonces, por eso esas microreentradas me dan estas ondas F de fibrilación auricular. Esto también es muy importante, pueden ver aquí los que les había mencionado, el nodo sinusal, el impulso, vean cómo viaja al nodo auriculoventricular y cómo activa la aurícula izquierda. Y en pacientes que tienen fibrilación ventricular, fibrilación auricular, y nuevamente un caso de taquicardia ventricular. En lugar de venir el estímulo del nodo sinusal, en lugar de venir el estímulo del nodo sinusal, bajar por el nodo auriculoventricular y activar el ventrículo, eliminó en el ventrículo, por un infarto, por isquemia, falta de irrigación, por un espasmo coronario, y esta es la imagen de una taquicardia ventricular. QRS ancho, vean la frecuencia, más de 150 o más, y no vemos realmente
onda P. Muy bien, pues esta plática aquí la vamos a dejar. En la próxima veremos, recalcaremos los crecimientos auriculares y vamos con los bloques de gamma y las hipertrofias nuevamente. Y muchas gracias, doctor, por el apoyo en esta charla. Bien, recuerden que todos tienen activo el micrófono, así que lo pueden activar en el momento que ustedes tengan alguna duda o quieren hacer algún comentario sobre esta plática. Estamos abiertos, tienen también la sección de chat, pueden escribir ahí todas las dudas. Vamos a esperarlos, por mientras vamos a comentar algo. Doctor, la onda Q, ¿qué es lo que nos indica? La onda Q es la primera deflexión negativa del electrocardiograma. Cuando la onda Q está más profunda en B1, nos puede interpretar crecimiento de la aurícula derecha. Es para lo que realmente nos orienta. Ok, muy bien, gracias. Doctor, un comentario más. El segmento ST, cuando empieza a tener incrementos, nos comentaba que puede ser indicativo de algún proceso de hipertrofia. ¿Esta condición compromete también el riego sanguíneo? El segmento ST, cuando es positivo, el paciente tiene dolor precordial, nos habla de una lesión isquémica, de una alteración en el miocardio, que el miocardio está sufriendo. Por eso el ST se va elevando. Incluso cuando en las primeras horas del infarto agudo del miocardio, como veremos más adelante, el ST está francamente positivo. Y como va evolucionando el infarto, el ST va disminuyendo de positividad, se puede decir. Por eso el ST es muy importante. O como vimos en esa variante del ST, en el síndrome de Brugada, que es positivo, o con la onda épsilon, que es como una jorobita ahí, eso nos indica en pacientes jóvenes que tiene que estudiarse porque puede ocasionar muerte súbita. Esas son las alteraciones principales del ST. Ok, perfecto, gracias, doctor. Ahora, ¿cuál es la importancia que nosotros como representantes, como primer cara ante el doctor en una sala de hemodinamia, debemos de estar preparados? Es la última diapositiva que pasé. Yo creo que en la sala de hemodinamia es muy importante detectar una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Muchas veces el intervencionista, por estar abriendo la arteria, el paciente en ocasiones en el electro empiezan a aparecer taquicardias ventriculares, es detectar esa arritmia, porque con un electrochoque, pues realmente se salva al paciente. Entonces, una sala de hemodinamia, la arritmia que uno tiene que estar más atento es la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, como pues muchos seguramente ya lo vieron, al obstruirse la arteria coronaria o al abrirla y después ocluirse, ahí presentan los pacientes taquicardia o fibrilación ventricular, y en ese momento dan un electroshock, pues realmente salva la vida del paciente. Yo creo que eso es muy interesante en la sala de hemodinamia detectar esta arritmia. Ok, muy bien, doctor. Pues creo que es bastante claro también nosotros al estar en una sala, pues estar atentos, ¿no? A los trazos de ECG que se van obteniendo. Es mejor tener un par de ojos más que estén atentos durante el caso. Exactamente. Ok, muy bien, doctor. Pues parece ser que no nos han llegado más comentarios. De ser así, entonces vamos a dar por concluida nuestra sesión y nos vamos a continuar con este tipo de charlas en un par de días más, para que puedan estar atentos y se conecten de manera oportuna. Doctor, muchísimas gracias por la participación. Un honor para nosotros contar aquí en la Universidad Levet con su participación. Muchísimas gracias, doctor. Hasta Gracias la por la próxima. atención. Gracias a todos los que se conectaron. Hasta la próxima.